Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en otro capítulo de Expedición Ciénega y en esta ocasión nos vamos a dirigir al viejo ingenio y fábrica de alcohol de San Ignacio. Estamos partiendo del frente de la hacienda de Huaracha y estamos recorriendo parte del antiguo camino. A la vera de este camino nos encontramos con este otro acueducto que, como vieron en un capítulo anterior, servía para que la hacienda pudiera distribuir el agua entre sus propiedades. En este caso, el acueducto que estamos viendo se encuentra, reitero, frente a las puertas de la hacienda de Huaracha y es un acueducto que todavía está en uso. De aquel lado podemos ver cómo viene la acequia con el agua y al ocurrir el desnivel, el agua pasa por este acueducto para poder llegar a los terrenos aledaños. En este punto tenemos un sitio donde el agua corre constantemente, se nota por la vegetación y bueno, estamos recorriendo parte de uno de los proyectos de infraestructura que le sirvió a la hacienda en su momento para irrigar parte de las tierras. En un momento vamos a continuar nuestro trayecto hacia el viejo ingenio, ya que la hacienda de Huaracha en algún momento fue una hacienda cañera, es decir, se producían todos estos derivados de la caña de azúcar, el alcohol, el piloncillo, etcétera, a la par que tenían también terrenos de pastoreo. Nos estamos acercando ya al viejo ingenio de San Ignacio, se puede ver allá al fondo y justo antes de llegar nos encontramos con este otro puente que es bastante antiguo, es de la época, reitero, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX y bueno, tenemos en este puente dos áreas, una que era más amplia para el pase de carretas y tenemos un acotamiento que podemos ver hacia este lado más angosto para inspección de material, cargamento o insumos que iban hacia lo que es el viejo ingenio. En el horizonte podemos ver parte de las torres, tenemos también de este lado parte de lo que era la nave principal de la construcción y en un momento estaremos ahí para que conozcan desde el interior algunas de las tomas de este ingenio que en su momento don Diego Moreno le cedió a su medio hermano Ignacio Moreno y donde se llevaban a cabo todos estos procesos de transformación, reitero, de la caña de azúcar que había sembrada en aquellos ayeres en todo este espacio. Quizás alcancen a ver en la parte más atrás de la torre está un pequeño cerrito y son visibles algunas líneas que cortan parte de la ladera. Eso es muy interesante porque corresponde a un sistema de siembra muy característico que tenía que ver con pequeñas terrazas para filtrar el agua y pues podemos dar cuenta de que se producía una gran cantidad de siembra en la ladera de este cerro. Tendríamos que profundizar con algunas investigaciones, pero sin duda eso formaba parte del entorno productivo de la hacienda de Huaracha. El ingenio quedó en desuso en la primera mitad del siglo pasado, estamos hablando más o menos los años 30, 40, debido al desabasto de agua que tuvo la hacienda de Huaracha. Como pueden ver, actualmente son ruinas que dan cuenta del pasado esplendoroso que tuvieron estos espacios. Conforme vayamos avanzando podemos ver cómo la vegetación ha comenzado a invadir parte de los espacios interiores. Tenemos enredaderas, vamos a ver algunos árboles que incluso han tirado los muros y pues muchos de los techos también se derrumbaron. Tenemos un desnivel en muchas de las áreas porque justamente a partir de la caída de los techos pues se fue aterrando y llenando de materiales. En un momento vamos a poder ver en las tomas todos estos procesos que les comento, pero aún así resulta muy interesante ver la arquitectura que tenían estas instalaciones y nos dirigimos hacia lo que era la Torre del Chacuaco. El antiguo ingenio y la fábrica de alcohol conservan todavía parte de sus instalaciones. Podemos ver las demarcaciones de áreas
por ejemplo a mano derecha, y podemos ver algunos de lo que eran patios interiores. Reitero, la vegetación ha avanzado mucho en lo que son todos estos espacios, pero se conserva parte de lo que había. En algunos casos es posible ver que había incluso un sistema de desagüe, ya que se alcanza a percibir parte de las horadaciones que se han hecho en estos sitios. Es posible ver todavía pequeños espacios como este, áreas de servicio de la antigua estructura, que han quedado aterradas, han quedado cubiertas por el paso de la naturaleza. Aquí se aprecia parte de la técnica constructiva y los recubrimientos que se tenían en algunas de las áreas. De este lado podemos observar lo que les comentaba, pequeños espacios para almacenamiento de enseres y de artefactos para la vida que se realizaba aquí en la instalación del antiguo ingenio. Nos encontramos al interior de uno de los hornos principales. Aquí podemos ver la parte de adentro de lo que es este chacuaco, y todavía se observa en los laterales parte de los espacios que se utilizaron en algún momento durante las fases constructivas para ir ascendiendo. De igual manera tiene una escalera exterior metálica, se conservan muy bien las arquerías como pueden verlo. Hacia el exterior tenemos todavía el arco de ladrillo. En la parte de abajo está una de las planchas metálicas que servían para poder retirar posteriormente las cenizas. Don Heriberto Moreno García mencionó en su texto Guaracha, tiempos viejos y tiempos nuevos, en las páginas 162 y 163. El cultivo de la caña de azúcar era el que más caracterizaba y ocupaba el trabajo de la hacienda. Los cañaverales se localizaban principalmente en las laderas bajas de los cerros, para evitar el encharcamiento y poder efectuar el riego por gravedad. En el valle también los había, sobre todo en las partes no muy bajas. La caña que se producía era de la morada y tenía una coloración uniforme en los extremos de los cañutos. El corte era con machete curvo, también con machete se limpiaba y cortaba el rabo. Así se formaban los tercios, que, encadenados, eran llevados a las carretas de bueyes para el acarreo al molino. En tiempos más cercanos se empleaban carros de mulas y últimamente se contaba con plataformas que mediante una vía desmontable alcanzaba a los potreros del llano algo distantes del molino. Llevados los tercios al patio del molino, una grúa los colocaba en la rastra, ahorrando el trabajo agotador que anteriormente tenían que hacer los peones destinados a cargarlos sobre sus espaldas. Así llegaban las cañas a la desbastadora, que tenía una triple serie de cilindros dentados. El bagazo desechado era quemado en las calderas de vapor utilizadas para mover la maquinaria. Pasaba a desecación por ebullición de los jugos, a los que se les añadía cal para que se purificaran y arrojaran la cachaza. El proceso continuaba con los triples, donde el jugo se condensaba hasta volverse espeso. De ahí pasaba a los tachos, en que por vapor y al vacío se efectuaba la cochura del melado, hasta formar una masa granulosa llamada templa. La templa continuaba su tratamiento en las centrífugas. Había 3 y trabajaban a 2000 revoluciones por minuto. La primera templa se procesaban únicamente para producir azúcar morena, no refinada. Las últimas mieles, ya prietas, se destinaban para la fabricación del alcohol. En la fábrica de alcohol, algo separada del conjunto de las máquinas, las mieles prietas eran depositadas en las pipas para su fermentación. En el ingenio trabajaban, según el informante de don Heriberto Moreno, algunas 200 personas, de las cuales se ocupaban los siguientes en trabajos particulares.